Andrés, fíjate si ya estás desmuteado como para poder hablar. Estoy. Ah, Muchas gracias. perfecto. Bueno, si les parece bien, 11:05, vamos a comenzar con esta nueva charla del ciclo de charlas en cuarentena que organiza Alerta Militante. En esta oportunidad tenemos, bueno, la verdad que te agradecemos, Andrés, que debatas con nosotros, que hayas tenido la deferencia. Les quiero comentar al resto de las asistentes lo fácil que fue eh, poder coordinar una charla con Andrés, porque aprovechenlo. ¿Por qué le digo aprovechenlo? Porque es de los panelistas que no te piden pasame 4 o 5 tips como para... No, no, no. El tipo está ahí, le ponen 5 o 6 tableros de ajedrez y dice tiren que tengo algunas cosas para decir y para comentarles. Así que no hay nada organizado, es una charla distendida. Para nosotros, Andrés, te imaginás que estamos todos con mate y galletita y chipá arriba de nuestros escritorios, 11:05 de la mañana. Así que bueno, tratemos que sea una charla más amena que la típica charla de disertante que le habla al auditorio y que podamos tener un ida y vuelta. Yo lo que preparé, si te parece bien para esta oportunidad, son 3 o 4 ideas fuertes, 3 o 4 ejes temáticos para que vos puedas desarrollar en 5 o 10 minutitos y después sí hacemos un ida y vuelta. Dale. Fui receptando en la semana algunas consultas y con eso construí de alguna manera estos 4 o 5 ejes temáticos para poder debatir y después que terminemos de resolver las cosas de relaciones internacionales del mundo, nos dedicamos a las cosas importantes que sean internas del radicalismo, etc. Para eso vine. Exactamente. Bueno, lo primero que me parece que tenemos que discutir y queremos escuchar tu opinión. Bueno, ayer tuvimos una conferencia de prensa nacional, que seguramente te has enterado, de que hemos retrocedido o con el concepto que vos les quieras poner, una especie de vuelta a foja cero. Entonces, el gran eje temático para arrancar estos 10 minutitos o lo que vos te demore, es contarnos un poquito acerca de las estrategias de los gobiernos para con la pandemia. Las estrategias, digamos, no solo el caso argentino, sino en general hasta llegar al caso argentino. Si te parece, me parece que es un buen disparador como para arrancar. ¿Cómo no? Este es un virus de una familia de virus que hace tiempo están atacándonos y para los cuales no tenemos vacuna. Esto tiene que quedar muy claro. Es el séptimo coronavirus, hay miles, pero es el séptimo que pasa de un animal al ser humano. Para los 6 anteriores no tuvimos vacuna. Y ahora estamos haciendo mucha bambolla suponiendo que para este la vamos a tener. No lo den por garantizado. El VIH es un virus mucho más complicado, es verdad, pero está con nosotros hace 40 años y tampoco le descubrimos la vacuna. El problema es que es muy complicado convivir con virus que tienen alta contagiosidad, si no tenemos vacuna o retrovirales, es decir, si no impedimos que ellos nos invadan o no los tratamos una vez que nos invadieron. Es más probable desarrollar los antivirales. Mientras tanto, mientras no tenemos la vacuna ni los retrovirales, lo único que podemos hacer contra ellos es evitar contagiarnos. Y por eso la distancia social es el mecanismo que todas las sociedades vienen desarrollando para combatir. Ahora, la distancia social tiene muchas maneras de ser implementada. La nuestra es la más bruta de todas. Es la menos inteligente. Con menos inteligente no digo que sea estúpida. Digo que es bruta, poco sofisticada. Y es así porque somos occidentales, y los occidentales tenemos poca práctica reciente con epidemias. Los orientales, y no me refiero a los uruguayos, sino al Asia-Pacífico, están cansados de contagiarse con diferentes epidemias desde hace 20 años. Tuvieron todos los acrónimos que ustedes le pueden, SARS, MERS, gripe aviaria, gripe porcina, hubo el SICU en África, el dengue por acá cerca, y al dengue volveremos porque es lo que preparó a algunos vecinos para lo que venía. Fíjense cómo impacta la pandemia en diferentes países. A todo Occidente lo dio vuelta. Si queremos podemos seguir buscando casos exitosos en Occidente y los vamos a encontrar. Son casi todos países chiquititos, con baja densidad demográfica. En los países de Occidente con alta densidad demográfica estamos todos jodidos. El que menos es Alemania, por algunas características que ahora voy a mencionar. Pero no está tan bien Alemania. ¿Qué significa que no está tan bien? Que tiene entre 4 y 5 veces más muertos que nosotros per cápita. A ver si nos damos una idea. El ejemplo europeo nos cuadruplica en muertos per cápita. El que mejor hizo las cosas.
Entonces, hacer bien las cosas es prácticamente imposible, hay que hacerlas lo menos mal posible. Los que las hicieron lo menos mal posible son los países que hace tiempo tienen epidemias. Japón, Corea, Taiwán, la misma China. Y ellos lo que saben es, por ejemplo, que esto se contagia en reuniones masivas, en ámbitos cerrados, y donde se habla fuerte, se canta o se grita. ¿Qué es lo que no hacen en Japón? ¿Qué es lo que ustedes nunca van a encontrar en Japón? Alguien hablando por celular en la vía pública. No se habla por celular en transporte público, no se habla por celular en la vereda caminando. Viven en Tokio, es la ciudad más grande del mundo, más densa, y sin embargo andan con barbijo, unos cuantos, y no hablan en público. Tienen los karaoke, que es su actividad social favorita, y esta la tienen complicada. En Occidente estamos todos aprendiendo a los palos. Y lo que voy a sugerir es que cuestiones estructurales prepandémicas son más relevantes para explicar éxito o fracaso que políticas públicas postpandémicas. Resumo, Los Ángeles y Nueva York son las ciudades más grandes de Estados Unidos. Y el impacto fue muy diferente, no por la política de cuarentena, que fue parecida con 4 días de diferencia, sino porque Nueva York crece para arriba y viaja en subte. Los Ángeles crece para los costados y viaja en auto. En Nueva York se contagian y saturan la capacidad sanitaria y en Los Ángeles no. Alemania e Italia fue una razón diferente, y esto es importante tener en cuenta. El norte de Italia es rico. No es que en Alemania hicieron las cosas bien porque son prósperos y tienen mejor sistema sanitario. Lombardía no tenía un mal sistema sanitario. La gran diferencia es la estructura familiar. Los jóvenes italianos y alemanes viajan por el mundo, se contagian, y cuando vuelven a casa, los alemanes viven solos, y los italianos contagian a los padres y a los abuelos, que se mueren. Entonces fue la estructura familiar, en la comparación europea, la estructura urbana, en la comparación de Estados Unidos, la densidad demográfica, en la comparación de Argentina con Uruguay, o la experiencia previa con epidemias, en la comparación de Argentina con Paraguay. Paraguay hizo las cosas mucho mejor, porque están hartos de enfrentar al dengue. Entonces ya sabían lo que había que hacer, ya sabían lo que era el aislamiento, ya sabían lo que era cerrar las fronteras, ya sabían lo que eran protocolos de seguridad. Tienen mucha menos tecnología que Argentina y menos prosperidad, un país más pobre. Y sin embargo, tenían la experiencia. Recién ahora, con todo esto, distinguiendo ciudades, distinguiendo familias y distinguiendo experiencia, podemos hablar de las políticas públicas. Y la Argentina fue la mejor posible dentro de nuestra incapacidad, de nuestra densidad y de nuestra estructura familiar. El problema es que la cuarentena fue un mecanismo súper eficiente al principio, pero tiene rendimientos decrecientes. Como casi todas las cosas en la vida, va cumpliendo su función y se va desgastando. Y llegó un momento en el cual se desgastó tanto que dejó de funcionar, y ahora lo que hay que hacer es reforzarla, porque no descubrimos o no desarrollamos mecanismos más eficientes, que están relacionados sobre todo con aprendizaje social, cómo mantener distancia sin estar encerrados, y con tecnologías que nos permitan identificar, rastrear y encerrar a los enfermos y a los sospechosos, nada más, que es lo que hacen en Asia-Pacífico. No encierran a todos, encierran a los contagiados y a los sospechosos. Bueno, lo ideal es que lleguemos a este punto en algún momento. Me da la impresión de que en algunas provincias, por el conocimiento que tengo, las cosas se hicieron mejor. Dicen que en Córdoba y en Santa Fe hubo rastreo de contactos. La provincia de Buenos Aires no. La provincia de Buenos Aires es un mundo, mejor dicho, un submundo, 2 submundos, y las cosas no se hicieron como deberían. No sé si las van a hacer a partir de ahora, porque la provincia de Buenos Aires, ustedes habrán escuchado esta obsesión, es ingobernable. No tiene los recursos, no tiene la infraestructura, no tiene la tecnología, y no tiene la conciencia de que es ingobernable. Así que es probable que el AMBA siga estando condenado por esta incapacidad del conurbano para gestionar la pandemia, que no es culpa de Kicillof, ni de Vidal, ni de Scioli, pero de todos ellos y de todos los anteriores. Y quizás esta pandemia por fin nos sirva para darnos cuenta de que el problema de la República Argentina, ustedes sepan disculpar, es el AMBA. Y aquí los provoco y te devuelvo la palabra, Gabriel. Sí, sabés que una de entre las consultas fue qué hacemos con la provincia de Buenos Aires, la vieja discusión de cómo se resuelve administrativamente, si habría que separar más distritos. Bueno, pero lo dejamos, si te parece, para cuando vayamos al case argentino. En este contexto de pandemia, Andrés, seguramente impacta de manera distinta en los gobiernos. Y si te parece, vamos un poquito más al norte para después nuevamente ir al caso argentino.
en Estados Unidos tenemos próximas las elecciones. ¿Cómo está impactando la estrategia de ese gobierno para las elecciones? Bueno, tenemos Trump y Biden a la brevedad. Esa es la gran cuestión que tenemos todos en el mundo. Yo sugiero que hay 3 escenarios, y no vamos a saber hasta que lleguemos a noviembre. El primer escenario es que votamos en medio de la pandemia, en medio de la emergencia, con la gente muriendo en las calles, como ya pasó en Nueva York. El segundo escenario es que votamos en un escenario post-pandémico, recesivo, porque esta pandemia va a dejar una recesión galopante en todo el mundo, salvo un par de países en el Asia-Pacífico, por ejemplo China, y quizás Guyana, en América del Sur, por razones extraordinarias que no tienen nada que ver con la pandemia. Y el tercer escenario es post-pandémico de rebote. Pasó la pandemia, pasó la recesión y la economía está rebotando. La economía siempre rebota, sobre todo en casos como este, donde las fábricas cerraron completamente. Hubo meses en que se produjeron 0 autos. Cuando se abren las fábricas se va a producir al menos un auto. Eso es rebote. Entonces, recién sabremos en noviembre si votamos en escenario pandémico, recesivo o de rebote. El escenario recesivo hunde al presidente en ejercicio. El escenario rebote, dependiendo de la magnitud, lo puede favorecer. El escenario pandémico depende del relato que prevalezca. Lo mismo que en Argentina. El gobierno en Argentina tiene el relato de que la culpa es de la pandemia, la oposición tiene el relato de que la culpa es de la cuarentena. No es que uno le va a ganar al otro, porque cada uno escucha a los propios. La cuestión es los poquitos que están en el medio que definen la elección, ¿a cuál le van a creer? ¿Le van a echar la culpa a la pandemia que era inevitable o a la cuarentena que fue mal implementada? Lo mismo en Estados Unidos. ¿Le van a echar la culpa al virus chino o le van a echar la culpa al incompetente de Trump? Esto lo veremos. Y en Estados Unidos hay un dato relevante que en Argentina no influye demasiado, aunque sea un poco, y es que no importa a quién quiere votar la gente, sino si la gente vota. El voto es optativo, y el voto intenso concurre a votar con mucha más frecuencia, en mucha más masividad, que el voto menos intenso. Y el voto a Trump es más votador que el voto anti-Trump, porque el voto anti-Trump es más negro, es más hispano, es más marginal, es más identitario. Así que el gran desafío a los demócratas es movilizar, no es convencer. Mejor dicho, no es convencer de que los voten, es convencer de que vayan a votar, porque si van a votar, los votan a los demócratas. Y esto depende mucho si hay pandemia o no hay pandemia, si hay miedo de salir a la calle en ese momento o no lo hay. Es súper imprevisible, porque además, ustedes saben que son indirectas las elecciones en Estados Unidos, el voto popular lo gana casi siempre el Partido Demócrata, pero lo que importa es el colegio electoral. De las últimas 5 elecciones presidenciales, los demócratas ganaron 4, pero tuvieron 2 veces la presidencia, porque las otras 2, el Partido Republicano ganó el colegio electoral. Muy bien. Y un tema que a la Argentina le es muy caro, que es Brasil. ¿Cómo estás viendo al profesor Bolsonaro? ¿Cómo se está desenvolviendo en tu opinión? Brasil. A mí me aparecen unos mensajes de la sala de espera, supongo que vos te estás encargando de eso, ¿verdad? Si no, avisame y yo le meto que entren a medida que aparece. No, nos estamos encargando acá. Lo estamos Listo. disimulando bien, pero nos estamos encargando acá. Gracias, Gabriel. Bueno, Brasil. ¿Qué está pasando en Brasil? Brasil es un desastre. Y sin embargo, porque tenemos que poner todo en perspectiva, los muertos per cápita de Brasil todavía no llegan a la mitad de Italia y España. Por eso les decía cuán relativas son las políticas públicas y cuánto cuidado tenemos que tener en evaluar hoy lo que pasó hasta hoy. Porque esto es una maratón. Y hay un dato muy importante. Esta pandemia la debemos comparar con pandemias anteriores para saber cómo se desarrollaron y qué consecuencias dejaron. Y la más parecida es la gripe española de 1918, que en realidad tuvo 3 olas, 17, 18 y 19. Y mató más gente que la Primera Guerra Mundial, que se estaba desarrollando en ese momento. Y la peor ola fue la segunda, la de 1918. Así que todo lo que pasó hasta ahora es un prolegómeno de lo que viene. Si nosotros hacemos una evaluación hoy, podemos quedar como unos tontos dentro de un año. Tanto los que elogian a Suecia como los que critican a Suecia. Y con Brasil pasa algo parecido. Hoy lo que vemos en principio es un desastre. Pero pongamos el desastre en contexto. Menos de la mitad de muertos de Italia y de España, que son países superdesarrollados, prósperos, gobernados por el centro-izquierda. Lo que Bolsonaro tiene es un discurso anticientífico, que no fue el caso de España ni de Italia. Y es un contraste con México,
que me interesa mucho mantener a México siempre en el radar, porque no está en el radar y es importante. El mismo día que Brasil superó los 50.000 muertos, México superó los 20.000. En un par de días o una semana, México va a tener los mismos muertos per cápita que Brasil. Y no lo estamos diciendo. ¿Por qué? Porque el Grupo de Puebla, porque el presidente de izquierda. En realidad, son problemas comunes que tienen esos países con una altísima informalidad económica, laboral, que hace que la gente tenga que salir a ganarse la diaria y no pueda quedarse encerrado. El presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, en México tuvo un discurso científico, retóricamente, pero en la práctica siguió abrazándose y besándose hasta el final. Y al mismo tiempo muestra estampitas. Así que tiene un viceministro de salud que tiene el discurso científico de una conferencia diaria, pero en la práctica hace las mismas barbaridades que Bolsonaro. Entonces son los estados, las provincias, los que tienen que cuarentenar, porque los presidentes están en otra. Ahora, en Brasil hay otro problema que precedía la pandemia, y es que Bolsonaro es un incompetente gobernando y tiene a su alrededor una banda de terraplanistas, para ser suaves, antiglobalistas, como se llamarían ellos. Una banda de fanáticos, que además parece que son una banda de criminales. Y no es lo que diga yo, es que están mandando presos, por decisión de la Corte Suprema, a una banda de delincuentes y asesinos que están todos relacionados con los hijos de Bolsonaro. Así que Brasil al mismo tiempo enfrenta una pandemia, enfrenta una incompetencia de gobierno y enfrenta un crimen oficial, una banda de crímenes oficiales. Está enfrentado Bolsonaro con la Suprema Corte de Justicia, está enfrentado con los presidentes de las dos cámaras del Congreso, está enfrentado con la mayoría de los gobernadores y tiene a los militares de su lado, a diferencia de Trump. Supongo que esto iremos y volveremos. El jefe de Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos emitió una declaración diciendo no vamos a reprimir. Advertencia para Trump. El secretario de Defensa, que es el ministro de los Estados Unidos, dijo lo mismo. Brasil, Bolsonaro en Brasil tiene a los militares cooptados. Y los tiene cooptados porque les paga mucho, porque les da mucha plata y porque cuando los nombran al gobierno les duplica el sueldo. Militares que cobran bien, van al gobierno, cobran el doble, tienen poder, ¿por qué se van a volver contra él? Tiene que ser demasiado extrema la situación. Y de hecho tienen un reaseguro los militares. El vicepresidente, Hamilton Mourão, es militar y es general, no como Bolsonaro, que como capitán lo hicieron renunciar. Así que los demócratas del mundo tenemos la esperanza de que en algún momento los militares brasileños se den cuenta que Bolsonaro está acabando con la democracia. Pero mientras tanto los militares son parte del trípode que gobierna Brasil. El trípode son los fanáticos terraplanistas, que tienen al canciller y a la familia de Bolsonaro, los militares pragmáticos, pero comprados, y los neoliberales, que tienen al ministro de Economía y el apoyo todavía de los grandes empresarios proteccionistas semiliberales brasileños. ¿Qué va a pasar? Nadie sabe. Está complicado hacer un juicio político en medio de la pandemia, y además hay algo que tenemos que tener en cuenta que los institucionalistas se olvidan. La intensidad de la política. La intensidad es jugar con el cuerpo. Uno se puede imaginar que el fútbol es gambetear y bailar con la pelota, pero en realidad cuando vienen y te tiran el cuerpo, si vos no te pones duro, te desplazan. Bueno, esta minoría intensa de Bolsonaro va a la calle, va a las plazas y amenaza con violencia. Y el ejército se hace falta. Entonces, si uno quiere echar a Bolsonaro, no tiene que contar votos solamente en el Congreso, tiene que estar dispuesto a que lo caguen a tiros. Porque eso es lo que van a hacer los bolsonaristas, que son un 20% de la población, pero anda armada y te tirotea. No es fácil la situación, la democracia está muy deteriorada en Brasil. Yo tiendo a ser optimista en el mediano plazo, porque todo esto genera resistencias y anticuerpos. En el corto plazo es todo degradación. No sé si vieron lo que pasó con el ministro de Educación, ayer y anteayer. Bolsonaro ya perdió 4 ministros en esta pandemia, 2 de ellos de salud. Uno de Educación, que lo perdió porque es un fundamentalista bestial, maltrató a la Corte Suprema, la Corte le exigió que lo eche. Imagínense. Entonces Bolsonaro nombra un negro, primer negro en el gabinete. Hasta ahora no había ni negros, hay una mujer que es secretaria de Cultura, pero no había ministros. Y este ministro nuevo, que parece que es un técnico respetado, tiene una carrera que incluye un doctorado en la Universidad Nacional de Rosario, nuestra. Resulta que no lo terminó el doctorado, tiene los créditos porque cursó la materia, pero no le aceptaron la tesis. Ayer, el rector Franco Bartolucci salió a difundir la información. Búsquenlo porque es divertidísimo. Es un tuit de Bolsonaro diciendo: este es mi ministro que tiene estos pergaminos académicos y se doctoró en Rosario. Y sale nuestro rector diciendo: lamento desmentir, no tiene el doctorado.
En esta situación estamos, de deterioro y degradación de la política brasileña. Previsiones, por ahora no se pueden hacer. ¿Bolsonaro puede durar? Sí. ¿Puede reelegir? También. ¿Es probable? No sabemos. Está todo en abierto. Muy bien, mientras estabas hablando, Gonzalo Berra tenía una consulta, si les parece bien, le pasamos la palabra. ¿Qué tal? Hola Andrés, hola, buenos días para Gonzalo. todos. Gracias por este tiempo. Bueno, en realidad era una pregunta chiquita, pero aprovecho para hacerte dos entonces, ya que me dieron la palabra. Y son dos chiquitas, no voy a hablar una hora. La primera es que se puede hacer el mismo análisis que hiciste con Brasil, que es extraordinario y exhaustivo, en poco tiempo, una síntesis muy buena, respecto de Chile, ¿no? Porque Chile, cuando ves algunos números, está peor que Brasil y está bastante más, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con eso en el medio de la crisis que ellos tenían antes, de una crisis social que había estallado tomando las calles, y ahora tienen esto, y hay un montón de cosas que vemos de Chile como barrios marginales, donde hay muchas necesidades económicas que no las veíamos o no se veían en los medios. Pero bueno, la cierro ahí y después te hago la otra, así no me extiendo mucho. Vamos con Chile. Genial. No conozco Chile tan bien como Brasil, pero lo que está pasando es más o menos esto. Primero en Chile venían de una inquietud social mucho más pronunciada. Chile estaba estallado. No les estoy diciendo nada que no conozcan. A fines del año pasado habían surgido una ola de protestas que habían llevado la imagen de Piñera, el presidente, al 6%. 6%, ¿sí? 6% de los chilenos apoyaban la gestión del presidente. El resto, poco o nada. Mayormente negativo. ¿Quiénes tuvieron esos porcentajes en los últimos tiempos en América Latina? Michel Temer, llegó a tener el 3%, pero acabó su mandato. Dilma había tenido creo que el 13%, pero estaba en esa zona. Piñera más abajo. Ahora quintuplicó, está cerca del 25%, imagínense. Hizo las cosas tan bien que quintuplicó su imagen, y su imagen sigue siendo un cuarto positivo, y todo el resto desastroso. Lo que mostró esta crisis en Chile es, primero, que la infraestructura que ellos tenían era mucho más precaria de lo que se pensaba. No la infraestructura sanitaria. Ese está bastante bien. Sorprendentemente, ahí incluso hubo una sinergia con los privados y después los agarraron a los que hacía falta, pero no fue el problema. El problema fue una desigualdad y un nivel de pobreza que la élite chilena no se había imaginado. Y no lo digo yo, lo dijeron los ministros. Es impresionante buscar las declaraciones. Mañalich, que era ministro de Salud, que ya no lo es, la primera diciendo esta tontería de que, ¿qué pasa si el virus se vuelve buena persona? SIC, lo dijo él. Bueno, puede pasar que se pierda carga viral, que los virus se transforman, que muten, que la gente genera anticuerpos, pero lo dijo en el momento minimizando. No fue una minimización anticientífica como Bolsonaro o Trump. Fue una minimización desde la duda científica. Aún así, para el lado incorrecto. Y lo de Chile es impresionante porque ellos empiezan bien con la curva y después se les dispara. En un momento, funcionarios del gobierno argentino me decían, si lo de Chile sale bien, para nosotros es un desastre. Porque Chile la está manejando con mejores resultados sin cuarentena. No le funcionó. Pero estaban asustados en el gobierno argentino por la comparación, hasta hace 2 meses. Así que imagínense que las cosas cambian muy rápido. Como en Argentina. Argentina hasta hace 2 semanas era el mejor de la clase, uno de los 10 ejemplos mundiales. Y ahora está dejando de serlo. Lo de Chile me da la impresión de que infraestructura sanitaria la pueden controlar. Lo que les cuesta controlar mucho más es el comportamiento social. Porque no lo conocen, porque son élites. El ministro decía, nunca me imaginé, visité ese barrio y vi que no pueden tomar distancia social porque viven mucha gente junta. Imagínense que no solo no lo sabía, sino que tiene la ingenuidad de reconocerlo en público. Esa es la gente que gobierna Chile. Pero siempre supimos que Chile era un país hiperestratificado, estamental. Creo que esto es relevante para entender de qué hablamos. Los acentos en Brasil son regionales, en general. Los acentos en Argentina también, la tonada cordobesa, un misionero, un mendocino, alguien del noroeste, los reconocemos por la tonada y son regionales. La tonada en Chile es de clase, como en Gran Bretaña. Uno reconoce si es de clase alta, Chile, si es de clase media, perdón, la clase alta es de Chile, la clase media es de Chile, la clase baja es de Chile. Bueno, así son las clases. Y por el apellido, por el origen, uno sabe si va a tener acceso a buena educación o a mala educación.
Todo eso lo están pagando ahora, esa segmentación, esa estratificación social. La expectativa que uno tiene es que esto los ayude a entender el valor de la equidad. No solamente de la redistribución. Algo que es muy importante para entender la protesta en América Latina, es que estas protestas se explotan por 2 pesos. Son protestas que habitualmente detonan porque uno aumenta el boleto del transporte público esto o aumenta la nafta esto. No es la redistribución lo que busca esta gente, es el reconocimiento, es la dignidad. La gente está peleando acá por rabia contra el establishment que los maltrata. Y esto es lo que se vio ahora también. Para mí, lo que muestra el caso chileno, más que la falta de preparación para la pandemia, es la estratificación social de la cual no estaban conscientes ni siquiera después de meses de protesta. En Brasil es otra cosa, ya saben que las diferencias sociales existen, muchas de ellas son regionales, conviven con eso, tienen, bueno, termino con esto, Gonzalo, que te traigo de vuelta para Brasil, pero me parece que es importante porque es una comparación entre Brasil y Argentina que también lo pone a Chile en el cuadro. Y es un texto de Guillermo O'Donnell, delicioso, Guillermo O'Donnell, el gran politólogo argentino, que se tituló originalmente ¿Y a mí qué mierda me importa? Después usted lo puede encontrar online sin mierda, y a mí, coma, que me importa. Pero la frase original era esa. Y él responde, o sea, esta es la respuesta que da un argentino a alguien que le pregunta, ¿usted sabe con quién está hablando? Él dice, famosa la expresión esta, cuando están 2 personas de diferente clase social hablando y la de clase social inferior se sobrepasa. Entonces el de clase social superior le muestra los jalones y le dice, ¿usted sabe con quién está hablando? En Brasil dice, disculpe, no sabía. En Argentina el portero le dice al dueño del edificio, ¿y a mí qué me importa? Somos una sociedad plebeya, nosotros y Uruguay, el resto de América Latina no es así. Y en esto, Chile y Brasil no son sociedades plebeyas, sino bien estamentales. En el caso de Chile, mucho más aristocrática. En el caso de Brasil tiene más que ver con la riqueza. En el caso de Chile tiene mucho más que ver con la alcurnia. Pero aún así hay una rigidez que quizás la pandemia contribuye a erosionar. Quizás no, no lo sabe. Yo no lo sé todavía. Consecuencias políticas, y ahora sí termino con esto. La izquierda está tan perdida como la derecha en Brasil. Tuve la oportunidad de hablar con diputados de la oposición, con militantes. Esto no ayudó a la oposición. El desastre del gobierno no se refleja en avance de la oposición. El sistema político chileno está completamente desestructurado en este momento. Completamente. No tienen brújula, nadie. No saben para dónde ir. Muy bien. ¿Sabes lo que nos había quedado pendiente de la anterior intervención cuando hablamos de Estados Unidos? Ahí tenemos un problemita público de hegemonías. Me imagino, interpreto que terminado el tema de la pandemia, vamos a ver cuándo sucederá, van a quedar parados de diferentes maneras China y Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo esa etapa? ¿Cómo terminará esta película? Mi impresión es que la pandemia no invierte la dirección de la historia, la acelera. Y la historia caminaba rumbo a la declinación relativa de Estados Unidos y la emergencia relativa de China, y subrayo relativa en ambos casos. Mi abuelo decía, hasta que el gordo adelgaza, el flaco se muere de hambre. Si Estados Unidos tiene mucho para adelgazar todavía, sigue siendo la principal potencia militar por lejos, tiene 11 portaaviones nucleares contra 2 convencionales de China, tiene la mayor parte de las empresas tecnológicas globales, aunque China la está desarrollando y la está empatando, y nadie más juega en esa liga, y tiene al dólar, tiene todavía la moneda que es la reserva internacional, y es la que define los intercambios, y es de la que dependemos para renegociar nuestra deuda. China lo que tiene es un mercado impresionante, que está en condiciones de definir qué es lo que el resto del mundo exporta, porque ellos son los que compran, y tiene una capacidad de inversión fenomenal. Y tiene este proyecto internacional que es la Ruta de la Seda, la nueva Ruta de la Seda, que va comprando socios por el mundo. Esto significa que los dos, mira, les voy a dar un número, 40%. 40% es más o menos lo que tenía Estados Unidos del PBI del mundo en 1945, más o menos, tenía un poquito menos, depende de cómo se mida. Y con el 40% del PBI mundial diseñó el mundo hasta hoy. Diseñó las Naciones Unidas, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, lo que después sería la Organización Mundial de Comercio. Hoy el 40% lo tienen juntos Estados Unidos y China.
Significa que cualquiera de los dos es la mitad de lo que fue Estados Unidos. Ninguno de los dos puede ordenar al mundo, ninguno de los dos puede asegurar la gobernanza global. Los dos juntos pueden, pero no parecen tener interés en hacerlo juntos. Si no cooperan para generar gobernanza global, lo que tendremos es desorden global. Mi impresión es que vamos rumbo a un mundo mucho más desordenado, más entrópico, se dice en la jerga. Desorden creciente, en el cual no hay reglas comunes. Las reglas que hay son las que podamos concordar con aquellos que estén de acuerdo en firmar con nosotros acuerdo, justamente. No es un mundo de reglas, es un mundo de acuerdo. Con los que firmamos, vale. Con los que no firmaron, no vale. Y los dos principales firmatarios no parecen estar de acuerdo entre sí. Muy bien. Le pasamos la palabra a Martín Zulca. Hola, ¿cómo andás, Andrés? Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bueno, te estamos llamando de Jujuy. Andrés, te quería hacer una consulta con el tema de los países latinoamericanos, especialmente con los limítrofes nuestros, ¿no? La consecuencia de la pandemia, nosotros tenemos dos países alrededor nuestro, que es Bolivia y Chile. Ya se está sufriendo, digamos, toda una cuestión política, no económica, pero política, porque el desplazamiento de la gente, el cruce de los países limítrofes nuestros, como Bolivia o Chile, los pasos de los camiones que van a Brasil, que salen de Chile, todo un problema que está surgiendo y que estamos tratando todos los días con el tema de Cancillería, y alrededor de eso está trayendo todo un problema político, ¿no? Más de Cancillería. Uno no sabe cómo va a terminar todo esto, ¿no? A nivel alrededor latinoamericano, digamos, todos los países que están alrededor nuestro, ¿no? Eso quería hacerte una consulta, si vos tenés alguna expectativa o sabés cómo va a terminar, o cómo va a seguir. Ya sabemos cómo no va a terminar, así que... Bueno, Gracias. es un punto espectacular que es casi, te diría, independiente de la pandemia. La pandemia lo que hace es traer a la luz una realidad que ya estábamos viviendo en América Latina, y es que lo que nos integra no es la voluntad de los estados, sino la voluntad de los criminales. Cada vez más la interdependencia entre países latinoamericanos no se debe a ventajas mutuas. No se debe, por ejemplo, al comercio o a las inversiones cruzadas. Se debe a los flujos ilícitos transnacionales. Pero no estoy diciendo nada demasiado nuevo, ¿verdad? Solo que ahora es cada vez más importante, sobre todo en relación al otro. Contrabando, narcotráfico, migraciones ilegales. Ni hablar de evasión fiscal, pero eso tiene escala global, no solamente regional. Y todo otro tipo de actividades como la corrupción, por ejemplo. Y les doy un nombre. El mayor motor de la integración sudamericana en la última década fue Odebrecht. Fue la compañía constructora brasileña que con créditos del BNDES era contratada por gobiernos vecinos de Brasil. Brasil tenía un banco de desarrollo que le prestaba a los países vecinos para que contratasen empresas brasileñas. Y entonces a partir de ahí lo que teníamos era un pulpo que iba integrando físicamente las infraestructuras regionales. Eso fue el más suave de todos los flujos ilícitos. Fue la corrupción. Ahí había intervención de los estados, por lo menos. Claramente los estados y los gobiernos estaban involucrados. Gobiernos cayeron en Perú, gobiernos cayeron en Brasil, un vicepresidente está preso en Ecuador, y hubo algunos otros deslices. Solo en Argentina y en Venezuela no hubo investigaciones. Por supuesto que sí hubo corrupción. Mi expectativa es que el desarrollo de las relaciones transfronterizas en América del Sur se desarrolle para el lado de la ilegalidad. Los países van a ser más o menos exitosos en administrar o frenar la ilegalidad. No estoy muy ilusionado con que haya un crecimiento de la interdependencia legal. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que el crecimiento de nuestros países es cada vez más centrífugo. Cada vez más dependemos de países que están afuera de la región. El principal socio comercial de Chile es China. El de Perú es China, el de Brasil es China y el de Uruguay es China. Y el de Argentina desde el mes pasado también. Así que para nosotros tiene más sentido hacer tratados para reducir los costos de transacción, de transporte, etcétera, con China, que con Brasil, que con Uruguay, etcétera. Pero de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia y de Chile, nos van a llegar los problemas. Nos van a llegar y se los vamos a mandar también, porque no es que nosotros somos el paraíso y solo recibimos problemas. Lo que está pasando en Venezuela, nosotros nos enteramos porque llega mano de obra sobrecalificada en avión. Y entonces mejor el stock, los recursos humanos disponibles en el Cono Sur. Uruguay, Argentina y Chile. Pero en las zonas linderas de Venezuela es un desastre,
porque hay gente que no tiene recursos y que sale desesperada de Venezuela, a Colombia, a Ecuador, a Roraima, en Brasil, y no hay capacidades, no hay infraestructuras para sostener a esa gente. Bueno, esos son flujos ilegales de gente necesitada, desesperada, que están siendo reclutados por las organizaciones ilícitas colombianas. Hay entre 20 y 30 organizaciones colombianas, están todos los nombres y los acrónimos, trabajando en la frontera entre Colombia y Venezuela, y ahora trabaja más fácil del lado de Venezuela, porque no hay control monopólico del Estado. Entonces los jefes son colombianos, la mano de obra es venezolana, y lo que trafican es droga, oro, órganos, lo que pase por ahí, lo que se les ocurra. Entonces, mi impresión es que el regionalismo sudamericano va camino a ser mucho más nocivo que lo que nos hubiéramos imaginado. Y que lo que los estados pueden tratar de hacer es mitigar eso, pero lo que tenemos que esperar es crimen en la frontera. Para bien y para mal. El crimen, cuando es contrabando, ayuda a vivir a gente que no tiene otros ingresos. No estoy condenando a esa gente. Lo que estoy diciendo es que la característica de los flujos va a ser esa. Independientemente del coronavirus. El coronavirus trajo a la luz ese tipo de interdependencia fronteriza. Hay un libro que está por salir, son 4 autores israelíes, pero 2 de ellos vienen de Argentina y 1 de Uruguay, que es sobre las consecuencias inesperadas de la paz. Y ellos lo que analizan es como cuando se eliminan las hipótesis de conflicto, se disminuye la vigilancia fronteriza y lo que aumenta a partir de la paz es el crimen. Así que lo que estoy diciendo no es una impresión. La academia está estudiando estos fenómenos. Andrés, ahí tenemos una consulta de Jimena Casal. Ella es politóloga. Bien. Sí, es la hora de los politólogos. Los ingenieros ya tuvieron su oportunidad. ¿Qué opina sobre la política de compras de insumos en la pandemia? ¿Por qué siempre hay ineficiencias o corrupción en el tema compras? ¿Qué hace falta para solucionar estos problemas? ¿Sería viable un comité de compras sin crisis que nuclee varios actores? Es muy específica esta. Es muy específica y sobrepasa largamente mi conocimiento. Pero lo que les sugiero es que, si les interesa el tema, que es fundamental, lo hablen con, por ejemplo, Delia Ferreira Rubio. No sé si la conocen. Delia Ferreira Rubio, una cordobesa, abogada, pero fue profesora de ciencia política hace años, y es la directora o presidenta, no me acuerdo cómo es el nombre del cargo, de Transparencia Internacional. Y es argentina, argentinísima. Ahora está varada en Berlín, pero igual no hace falta que esté en persona. Hay mucha más gente con la cual hablar de estos temas, pero se me ocurre que ella es accesible, es clara y está arriba de todo. Está arriba de todo en el mundo, la presidenta de Transparencia Internacional. Así que nos puede dar una mirada. Esta gente que estudia corrupción y control de corrupción tiende a tener una mirada apolítica y casi a veces antipolítica. Así que tenemos que tener cuidado con eso, porque ellos creen que todo es control. Y no todo es control. Hay cosas que son poder. Pero es muy importante que escuchemos a los que saben, y Delia tiene una experiencia comparada gigante que nos puede ayudar. Bueno, antes de pasar ya a Argentina, ¿te parece? Hay una nueva consulta de Gonzalo que menciona: hoy Antonio Guterres responde en un reportaje que en un escenario optimista la normalidad podría volver en 2-3 años, y en uno pesimista de rebote de virus y una profunda depresión económica tardaría entre 5 y 7 años. ¿Cómo te imaginas ese mundo en cada uno de esos escenarios? Yo les decía que a nivel macro me imagino una aceleración de tendencias preexistentes. Íbamos para allá y vamos más rápido para allá. A nivel micro no. A nivel micro nos va a cambiar la vida. Pero nos va a cambiar en una dirección a la que ya podríamos haber visto y negábamos. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de viajar para zonas de Asia-Pacífico, o si se encontraron alguna vez en un aeropuerto con un japonés, o un chino, o un oriental que andaba con barbijo. Hace décadas que los países que viven epidemias están acostumbrados a este tipo de comportamientos, a respetar la distancia social, a respetar protocolos sanitarios, a andar con barbijo. Y Occidente lo menospreció, o lo subestimó, o nos reíamos de ellos, hasta hace muy poquito. Inclusive, bien en el medio de la pandemia, la OMS todavía decía que el barbijo no era recomendable. Así que la normalidad nunca va a volver. La normalidad que conocimos, olvídense. Nosotros a partir de ahora vamos a ver barbijos toda la vida. No es que todos vamos a andar con barbijo todo el tiempo. Pero antes nunca jamás hubiéramos cruzado a una persona con barbijo en la calle. Y ahora siempre vamos a cruzar a alguien. Probablemente vamos a tener que tomar mate como los uruguayos. Cada uno con el suyo. Después de unos meses, o unos años, nos acostumbraremos. Ahora está tomando cada uno su mate. Pero costumbres como las que teníamos antes, muy difícilmente volverán.
Si nos civilizamos lo suficiente, también dejaremos de hablar por celular en público. De eso estoy a favor. Solo una breve corrección, yo antes lo mencioné a Franco, nuestro rector en la Universidad de Rosario, creo que dije mal el apellido, Franco Bartolacci. Ah, correcto, correcto. Bueno, si te parece, ahora pasamos a la política internacional, pero relacionada con Argentina. Suele decirse que entre las cosas que hizo bien Cambiemos, estoy economizando conceptos, sintetizando para ponerle un poquito de calor a la charla, que una de las mejores gestiones que se puede rescatar del paso de Cambiemos es la política internacional, ya que nos trajo de nuevo al mundo. Me gustaría conocer tu opinión sobre eso, sobre esa gestión, y si por el contrario, en la nueva gestión, la de Alberto Fernández, Cristina, nos lleva al demonio, entre comillas, Venezuela, Irán. Una buena pregunta. Mi impresión es la siguiente, y vos los comparás, así que yo los comparo. Me parece que es correctísimo comparar la visión de Macri con la de Cristina. De Alberto no estoy seguro de conocerla. Cristina decía, el mundo se nos cae encima. Y si ese es el diagnóstico, la estrategia es correrse, porque el mundo es pesado. Macri decía, hay que volver al mundo. Cristina veía al mundo como amenaza y Macri como oportunidad. ¿Qué es lo que pienso yo? Los dos tenían razón. El mundo es una amenaza y es una oportunidad. Creo que los dos se equivocaban en ver solamente la mitad del mundo. Cristina no veía claramente las oportunidades, pero sobre todo Macri no veía bien las amenazas. Y en ese aspecto, yo estoy a favor del acuerdo con la Unión Europea. Creo que es lo mejor que hizo el gobierno de Macri. Creo que la cosmovisión internacional de Macri no es correcta, es ingenua y es pasada, es anacrónica. Macri se imagina un orden liberal internacional funcionando. Y yo veo que el mundo ya es post-occidental. Ya es post-occidental. No nos damos cuenta porque somos occidentales nosotros. Pero 60% de la humanidad vive en un circulito iluminado en el Asia-Pacífico, que abarca China, Japón, Corea, Indo-Pacífico, India, Filipinas, Indonesia. 60%. De 5 seres humanos en el mundo, uno es chino, uno es indio, uno es africano. Y los otros 2 son resto de Asia, Europa, América y Oceanía. Somos menos. Y si somos menos significa que vamos a producir menos en el total y que vamos a consumir menos. Y que vamos a tener ejércitos más chicos. Así que Occidente ya es una periferia del mundo que viene, el mundo post-occidental. Y dentro de Occidente ya no existe unidad entre Estados Unidos y la Unión Europea. Se rompió y probablemente nunca se reconstituya. Así que Macri tiene el mundo occidental al que quiere volver. Yo creo que ese mundo ya no existe. ¿Por qué hizo bien en acordar con la Unión Europea? Porque abre oportunidades, abre mercados y diversifica. Pero fíjate, para mí lo bueno de ese acuerdo es que diversifica las relaciones exteriores y comerciales de Argentina. Macri no lo veía diversificando, lo veía occidentalizando. Yo lo que creo es que tenemos que firmar acuerdos con la Unión Europea, con Corea, con Australia, con Japón, con China, con todo lo que se mueva. Como hizo Chile, pero con más inteligencia, porque Chile tiene una economía que está concentrada en 5 productos. Y Argentina tiene una economía que pretende que sea más diversificada. Lo es. Argentina es el único país en desarrollo del mundo que le vendió tecnología nuclear a países desarrollados. Le vendimos centrales nucleares a Australia y a Holanda. No hay otro país subdesarrollado que le venda tecnología nuclear a países en desarrollo, a países desarrollados. Tenemos los satélites, producimos vacunas, tenemos una economía del conocimiento sólida. No alcanza para arrastrar a 45 millones, pero está ahí el embrión. Nuestra empresa más valiosa es un unicornio, no es YPF, no es Aerolíneas. Entonces, Macri hizo las cosas bien de chanfle. Cristina no consiguió hacer las cosas bien. Ella fue a Angola a vender pollo. ¿Se acuerdan? Gallina. Bueno, hay que ir, hay que venderle a Angola, hay que vender a Japón, hay que vender a Corea. Por eso cuando Argentina decide retirarse de la mesa de negociaciones con Corea del Sur, me parece un error trágico. El Mercosur no nos sirve como mercado porque es chiquito. Brasil, que nos parece un gigante, es un enano en el comercio mundial. Necesitamos más que eso. Y Corea es quizás el mejor país con el que tendríamos que estar en contacto en este momento para prepararnos para esta pandemia y para las próximas, porque son los que mejor lo enfrentaron. Si yo quiero tener relaciones con alguien de todo tipo, pero sobre todo de intercambio tecnológico, si se puede, con Corea, con Taiwán, con Israel, son los países que saben cómo hacer estas cosas. Entonces levantarse de la mesa es un error. No lo digo yo, lo dice el gobierno, que dice que no se levantó. Para ser muy claro.
las reuniones se hacen por Zoom. Ahora, el Jorge Neme, el delegado argentino, hace un discurso diciendo que no vamos a participar en las negociaciones, ustedes sigan. Y nosotros después vemos. La presidencia pro tempore paraguayo lo difunde. Y el discurso se hace público. Después el gobierno, en vez de decir, metimos la pata, volvemos a la mesa, porque el que no está en la mesa está en el menú, dice, nunca nos fuimos, los medios informaron mal. ¿Qué medios? El discurso es público. Y fue Paraguay el que difundió, no fue Clarín. Así que el gobierno le erra, se da cuenta que le erra, lo niega, pero da marcha atrás. En última instancia, lo que hicieron al final está bien, negando que lo que habían hecho antes estaba mal, negando que lo habían hecho. ¿Cómo veo el futuro? Complicado, pero el camino es ese, es abrir mercados, conseguir inversiones y entregar a cambio lo menos posible, tratando de entender siempre que el comercio es win-win. Cuando uno va al supermercado, se lleva un producto y deja el dinero. Gana uno con el producto, gana el dueño del supermercado con el dinero. No es que nos robaron el dinero. Nos beneficiamos los dos, cada uno se llevó lo que necesitaba. Hay que saber negociar. El que se retira de la mesa, pierde. Tenemos una particular preocupación de Susana Iglesias, que menciona, cuando todo se termine, o en el tránsito, por lo menos, el tema del desempleo durante y después de la pandemia. Sí. Ahí, miren, algo les puedo decir, pero les recomiendo también hablar con Eduardo Levi Cesati, economista del partido, que entiende mucho del trabajo y del futuro del trabajo. Va a ser un desastre la salida de la pandemia, pero un desastre inimaginable. En muchos países del mundo, particularmente en Argentina. Pero en Argentina, aunque no sea más desastre que en otros lugares, el problema es que no tenemos moneda, no tenemos crédito y casi no tenemos reservas. El desempleo, ustedes saben que se disparó en Estados Unidos, hubo 40 millones de personas que llenaron, ¿cómo se llama?, se candidatearon para el subsidio del desempleo. El desempleo ahora es un poco menor, y enseguida crece el empleo en Estados Unidos porque está hiperflexibilizado. Entonces te echan hoy, te toman mañana y no hay que firmar contrato ni indemnizar. Argentina va a salir de la crisis con mucha más pobreza y con mucho más desempleo. Todos lo van a hacer. La cuestión es qué espaldas tenemos para darle de comer a esa gente. Mi impresión es que en Argentina hay capacidad de alimentar a los que se quedan afuera. Pero muchos de los que se están quedando afuera no son los que van a que los alimenten. No son la gente que vive en los barrios de emergencia, no son la gente que vive en las villas. Son clase media, media baja, que de repente se quedó sin ingresos. Y que no pretende que le den de comer, pero no tiene alternativa. Entonces, esto es una especulación salvaje. Mi impresión es que los futuros estallidos sociales es muy probable que se den a nivel micro, que haya un aumento de la tasa de suicidios, un aumento de la tasa de criminalidad, un aumento en la tasa de informalidad y rabia, de aquellas que dan lugar a populismos de extrema derecha, que en Argentina son súper improbables porque el sistema electoral dificulta las salidas a la Bolsonaro. El sistema electoral te destruye, si sos tercera fuerza, te esmerila una elección detrás de la otra. Pero la demanda va a estar ahí. Me imagino que se va a manifestar sobre todo en abstención electoral. La gente se va a rebelar contra el sistema no yendo a votar cualquier cosa, perdiendo el voto y alienándose. Que es algo que ya pasó en 2001, 2002, el famoso que se vayan todos. Y es importante destacar esto. Lo que se rompe en 2001 es la mitad del sistema de partido, nuestra mitad. La otra siguió ahí. Presentaron 3 candidatos en 2003, pero uno ganó y después se alineó a todos los demás. Así que el peronismo resiste mejor los estallidos sociales, los estallidos económicos. Nuestra gente, la clase media, es la que más sufre. Había quedado parte de la pregunta o consulta anterior sobre qué opinabas la relación, la nueva relación, si eso existe, con Venezuela barra Irán. Eso te lo dejo picando. Y como tenemos muchos asistentes relacionados con el mundo de la ciencia política, Ivana González también agrega, te lo leo, el populismo es un fenómeno íntimamente asociado a la historia de Latinoamérica. ¿Qué tipo de liderazgos crees que vienen post pandemia? Entonces, nos quedó lo de Maduro, si vos querés, para economizar, esta última consulta de los próximos liderazgos que crees que vienen post pandemia, y después seguimos avanzando en algunas otras consultas. Perfecto. Me baso en esto que se decía del populismo, aunque después lo discutimos, que el populismo es endémico de América Latina, es característico de América Latina. Lo que está pasando en Venezuela es incaracterístico. Nunca pasó en América Latina algo como lo que está pasando en Venezuela, salvo en Haití,
Venezuela se parece a Haití, no a Cuba. ¿Qué es lo que está pasando? Se está disolviendo un Estado. En América Latina tenemos los mismos estados de la fundación, desde la independencia. Hay 3 excepciones, hay 3 estados que se crearon más tarde, separándose de un país latinoamericano y no de una metrópolis europea. Uruguay, que se separa de Brasil, gracias a nosotros. Panamá, que se separa de Colombia, y Dominicana, que se separa de Haití. Pero todo lo demás venía de antes. En 1945, cuando se crea la ONU, hay 51 miembros signatarios, 51. 20 de ellos, 40%, son latinoamericanos. 70 años después, ¿cuántos somos? 20, los mismos. Es súper estable el sistema interestatal latinoamericano. Pero los estados más o menos mantenían la ficción del monopolio de la violencia. En Venezuela se rompió la ficción y el monopolio. Lo que tenemos en este momento es una especie de Libia. En Libia además hay guerra civil, Venezuela no está en guerra civil. Lo que tiene es incapacidad de ejercer el monopolio de la violencia, tiene un nivel de crimen que se disparó, ya ni estadísticas hay sobre asesinatos, y no tiene capacidad de alimentar a su población, ni de alimentar ni de curar. Los venezolanos se mueren de enfermedades que estaban erradicadas. Bajan de peso, hay mediciones de universidades públicas venezolanas de cuánto bajaron de peso en tantos años, el promedio, 8 kilos, el 80%. Y disminuye la población. Disminuye la población porque se mueren, pero sobre todo porque se van. Ya hay más emigrados venezolanos que sirios. Hay 5 millones de sirios que salieron del país por la guerra civil y 6 millones de venezolanos que salieron de Venezuela sin guerra civil. Así que independientemente de cómo uno quiera adjudicar, llamar al régimen político venezolano, lo que hay en Venezuela no se parece a nada que hayamos visto antes. Cuba tiene orden político. Súper. Además de que tiene salud y educación y deporte, pero sáquenlo si quieren. Tiene orden político. Uno camina por la calle y sabe cuáles son las reglas. En Venezuela, coimear al que está y desear que los colectivos no te fusilen. Venezuela tiene el doble de generales del ejército que Estados Unidos. Cerca de 2.000. Estados Unidos, país más poderoso del mundo, tiene menos de 1.000. Porque los generales venezolanos son los que se encargan de controlar el crimen, o sea, el gobierno, de cada uno de los productos, del mercado de divisas, del contrabando del oro, etc. ¿Qué va a pasar con eso? Es muy difícil saber, pero es altamente probable que el colapso, la implosión venezolana, contribuya a desestabilizar sus fronteras. No las nuestras. Ahí el borde con Brasil, sobre todo Colombia, donde ya Venezuela y Colombia son una unidad simbiótica, es muy difícil de separar una cosa de la otra. Durante mucho tiempo hubo 1 millón de colombianos viviendo en Venezuela y emigraban hacia allá porque era más próspera. Ahora es al revés. Y Colombia es probablemente el país que más va a sufrir el colapso venezolano. Lo saben y están tratando de poner todo tipo de barreras en el camino, pero es muy difícil. Todo lo demás es subordinado. Si Maduro es amigo de Cristina, no importa. Es un agujero negro que arrastra hacia ahí el orden sudamericano. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿El otro país? El populismo. Miren, yo soy reacio a utilizar esta palabra. Tanto populismo como neoliberalismo son conceptos que se utilizan de un lado para pegarle al otro. Pero entendamos populismo en sentido político, que es una estrategia que busca la relación directa entre el líder y las masas sin intermediación institucional, sin partidos y congresos. Sí, América Latina está marcada por el caudillismo. De hecho, el populismo, lo que hoy llamamos populismo es lo que históricamente se llama caudillismo. El líder a caballo, que es popular entre las masas, y que entonces Rosas, Quiroga, López, Ramírez, Artigas, todos. Lo que pasa es que ahora tenemos constitución, parlamentos y partidos. Entonces pretender que sea el líder a caballo el que sigue dando las órdenes parece anacrónico. Ahora, el populismo puede ser de izquierda y de derecha, pero el populismo no es una ideología. Es un calificativo que se junta a otra cosa. Por ejemplo, liderazgo, régimen, estrategia. En este momento, si queremos usar la palabra, los 2 líderes populistas más destacados de América Latina son Bolsonaro en Brasil y AMLO en México. Y son uno de derecha y otro de izquierda. ¿Qué es lo que va a pasar en América Latina? Yo me imagino una fuerte tendencia anti-establishment. Y el establishment suele defender las instituciones porque son de control y lo protegen. Entonces es probable que haya, por ser anti-establishment, rabia contra las instituciones. Y rabia contra las instituciones deriva, bueno, destrucción anárquica, o en un líder que proponga justamente romper a las instituciones, la oligarquía, el establishment, el círculo rojo. Sí, me imagino que las chances de eso aumentan, pero de nuevo, aumentan porque ya existían. Ya había 4 países detonados en América del Sur antes de la pandemia: Chile,
Bolivia, Ecuador, bueno, Colombia no estaba detonada, pero empezaban los problemas. Y ya había perdido un presidente en Perú, y unos años antes, uno en Brasil. Así que de nuevo, esto no es novedad. Si el establishment no garantiza una cierta redistribución económica y sobre todo reconocimiento de dignidad de los sectores de más abajo, los van a prender fuego. Te leo una consulta en cuanto a las negociaciones con la Unión Europea, es de Leonel Torres. Varios países europeos indicaron que rechazan formar acuerdos hasta que no se solucionen variables ambientales. Dado que Argentina no cumple con muchas de esas cuestiones, ¿crees que con la situación post-pandemia eso será más difícil de solucionar o se dará la importancia necesaria para solucionarlo cuanto antes? Una buena pregunta. Sustituiría a Argentina por Brasil, porque en Europa no saben que existe Argentina. Los problemas ambientales son con el Amazonia, ¿sí? El problema es Bolsonaro, quemando el Amazonas. No, en Argentina no existe. Pero la pregunta es correctísima, porque yo soy escéptico respecto de la ratificación o de la firma de este tratado. Saben que el tratado no se firmó todavía. Se llegó a un acuerdo político que después pasó por la fase de correcciones técnicas, que son relevantes porque definen cómo se aprueba y ratifica en Europa, y de traducción a los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea. Así que ahora tienen que firmarlo los presidentes, y después tienen que ratificarlo los congresos. Y ya hay 2 parlamentos en Europa que dijeron por acá no pasa. ¿Sí? Holanda y Austria. No tiene valor jurídico eso, porque no pueden votar en contra antes de que se presente el proyecto. Pero de hecho hay muy mala onda, y ni hablar en Francia, que es la que más insiste con las cuestiones ambientales, sobre todo para esconder que lo que no quieren es el acuerdo agrícola. Así que yo creo que es un acuerdo que nos conviene, sobre todo porque tiene un periodo enorme de transición de 15 años, que nos da tiempo para prepararnos, pero me parece improbable que se ratifique. No imposible, pero improbable. Las cuestiones ambientales van a ser la excusa. La realidad es que el Mercosur es competitivo en algunos productos que a los países europeos les interesa defender. Y hay sectores que definen elecciones en Europa. El campo es proteccionista en Francia, y el campo rompe el país y se moviliza y además define las elecciones. Bueno, llevamos 1 hora, así que te vamos a liberar en breve. Aguantanos un poquitito más, que quedan algunos temas. Pero, por ejemplo, claro. ¿tuviste la oportunidad de leer, seguramente sí, el documento Infectadura? ¿Qué opinión te mereció? Me pareció ingeniosa la frase, el concepto, me parece que logró el efecto deseado en el sentido de galvanizar a la oposición, a los sectores intensos de la oposición, de llamar la atención, 100% objetivo cumplido. No me parece analíticamente apropiado. Los radicales combatimos la dictadura y sabemos que las dictaduras son cosas desagradables que matan, desaparecen y torturan. Uno puede estar de acuerdo o no con la política de cuarentena, uno puede estar de acuerdo o no con las declaraciones de Kicillof, y puede estar de acuerdo o no con que Alberto lo maneje Cristina o no. Pero comparar con una dictadura es un recurso retórico que quizás estiró demasiado y provocó innecesariamente. Mi impresión, tanto en el gobierno como en la oposición hay blandos y duros. Los blandos están cooperando, los moderados están cooperando, en parte porque son gobierno, porque hay gente en la oposición que en realidad es oficialismo, porque gobernamos 4 provincias, 400 y pico municipios. Y los duros se necesitan mutuamente. Cambiemos llega al poder en 2015 proponiendo y prometiendo la unidad a los argentinos, y deja el poder en 2019 cabalgando sobre la grieta y llamándose Juntos por el Cambio. Macri y Michetti era la unidad de los argentinos, Macri y Pichetto es todo contra Cristina Kirchner. Cuando Cristina se da cuenta que no gana, se corre y pone al otro. Cambiemos necesitaba a Cristina. Bueno, el gobierno empieza a necesitar a Macri. Empieza a necesitar a Macri. Así que van a hacer la misma jugada. Y van a hacer todas las denuncias de que Macri espió a Larreta y a Vidal, y van a hacer todo lo posible para energizar a los intensos de la oposición. Este documento cede ante la voluntad del gobierno, ante la necesidad del gobierno de tener a la oposición arrinconada en el extremo. Pero este es mi análisis político. Creo que hay gente muy valiosa y muy inteligente y muy amiga firmando ese documento, que me parece que terminó por generar, a mi entender, consecuencias negativas para la oposición. A entender de ellos, no. Ellos posiblemente creen que la democracia está en peligro y que hay que extremarse en la oposición. Yo no veo la democracia en peligro, ni creo que extremarse sea la estrategia adecuada.
Matías, si te parece, te paso la palabra para que organices algunas consultas más. Gracias. Bueno, me presento Matías, soy de Alerta Militante. Primero, hilar una pequeña pregunta que ya fue respondida por Andrés, y la que hizo Susana respecto a la cuestión económica, pero más del lado de la visión política. ¿Qué opinión te merece la posición que hoy está teniendo, para la redundancia, la oposición al gobierno? ¿Y qué pensás que debería estar haciendo en pos de los problemas económicos que está teniendo la sociedad? Bueno, acá tengo un dilema moral. En función de los dilemas económicos, nada, porque no estamos en el gobierno. Los dilemas económicos son del gobierno. Lo que tendríamos que hacer nosotros es pensar qué haríamos si volviéramos al poder en 2023, porque estamos cansados de hacer cagada. Yo estoy muy contento con que un gobierno no peronista haya terminado un mandato. Muy contento. Ahora, la economía la manejamos horrible. Hay que aprender. No estoy seguro de que haya gente preparándose o entendiendo. Pero bueno, falta mucho para eso. La estrategia electoral, hay dos posibilidades. O se compite por el centro o se compite por el extremo. Y mi dilema moral es que creo que conviene competir por el extremo, pero no me gusta. A Cristina le convino durante 3 años extremar todo el tiempo y mantener ese 30% galvanizado. Y cuando llegó el momento, se moderó y ganó. Así que yo propondría la estrategia opuesta, que es la de Carlos Menem en 1984. ¿Qué hizo Menem? Muchos de ustedes son chicos, pero plebiscito por el Beagle. Alfonsín llega al acuerdo con Chile, que en esa época era gobernado por Pinochet, y convoca un referéndum porque no tenía mayoría en el Senado, para que el pueblo indujese a los senadores a votar por la paz con Chile. Todos los senadores peronistas estaban en contra. Un gobernador de La Rioja, Menem, apoyó el acuerdo del plebiscito. No sus senadores, pero él sí. ¿Eso le convino o no le convino? Bueno, fíjense, 5 años más tarde terminó presidente de la Nación. El tipo cabalgó con Alfonsín mientras Alfonsín era popular y hacía lo que había que hacer. Cuando llegó el momento se diferenció y ganó las elecciones. Yo prefiero esa. Ir por el medio y diferenciarse en las elecciones. Hay otros que prefieren hacer la de Cristina, ir por afuera y correrse al centro para las elecciones. Lo que les cuento son 2 experiencias exitosas. Tanto Menem como Cristina llegaron al poder. No, como politólogo no les puedo decir el manual indica esto, el manual no indica nada. El manual indica que haciendo ambos caminos se puede tener un buen resultado. Perfecto, muchas gracias. Por privado nos pide la palabra Jorge, así que le habilito el micrófono para que haga su consulta. Hola, buenos días. Hola Andrés, ¿cómo estás? Andás? ¿Todo bien? Lo primero, una pregunta cortita para un trabajo que estoy haciendo. Eso está tarifado, ¿eh? Mandarina, ¿con o sin semilla? Uva sin semilla, mandarina. Y si me decís que no te gusta la mandarina, me voy de la charla directamente. No, mentira. No. Pero lo segundo, es un estudio que estoy haciendo de verdad. Lo segundo, la cuestión del poder hoy en la Argentina. ¿Sí? Tenemos un presidente o una dupla presidencial, diría yo, con 2 caras bien marcadas hoy en la Argentina, o al menos uno muestra una cara y después cuando hay que ejecutar, ejecuta la otra cara. Entonces, ¿cómo ves esa ambivalencia en el desarrollo del gobierno hoy? Y si le ves algún futuro próspero a esa ambivalencia, si crees que esa convivencia se puede llegar a dar o en definitiva va a terminar ganando una de las 2 caras. Mi impresión es que es una simbiosis. Se necesitan y se convienen mutuamente. Pero es un poco más complejo, porque es asimétrica. Ese tándem es asimétrico. Es que para mí lo expuso como nadie es un peronista, el Vasco Mondarain, que está en Twitter, muy divertido. Y él dice que dentro del gobierno hay 2 grupos, 2 facciones. Una es el kirchnerismo, que está liderado por Cristina, y otra es el albertismo, que el liderazgo está vacante. Me parece fascinante. Creo que en el gobierno hay, en esta alianza peronista que gobierna, 2 patas. Una es el kirchnerismo intenso, que es el bloque social. Y otro es el peronismo pragmático, que gobierna la mayor parte de las provincias. El problema, o mejor dicho, la asimetría, es que el kirchnerismo está organizado y tiene agenda, o por lo menos brújula. No es que tienen un gran proyecto de gobierno, pero saben para dónde quieren ir. Y los gobernadores están en la diaria, gobernando como pueden y enfrentando el agujero fiscal.
Y entonces, Alberto, que es un equilibrista, de repente pierde uno de los palos. Está con una pierna en cada pilote y un pilote le desaparece. Y ahí queda en manos del piloto que está parado, que es el kirchnerismo. Después de esto de Vicentín, que parece que la expropiación no estaba, no habían informado ni al ministro, lo dijo públicamente, creo que tampoco lo habían informado a Delgado, al interventor, y por supuesto no habían informado a Perotti. Perotti había entrado con lo de la intervención, no con lo de la expropiación. Cuando se enteran, tienen que salir, yo no tengo dudas que hubo llamados entre Perotti y Schiaretti, y están buscando una alternativa, están tratando de recrear el segundo pilote para que Alberto meta una pata ahí y recupere el equilibrio. Pero Alberto tiende a desequilibrarse. Políticamente, en este caso, y emocionalmente, como lo muestran sus tweets a lo largo de los años que antecedieron su presidencia. Bien, gracias, Andrés. Bueno, tenemos una consulta de Jorge Almandós. ¿No crees que en tanto y en cuanto no haya un acuerdo de gobernabilidad donde acordar algunas pautas básicas entre gobierno y oposición sobre el país que queremos? En realidad, se refiere a la famosa grieta. Me parece que con ese concepto te dejamos unos minutos. Bueno, sí, creo eso. Creo que sin acuerdos mínimos no hay destino como país. ¿Pero qué significa que no hay destino como país? No nos vamos a extinguir. Vamos a seguir en la montaña rusa como estamos hace muchos años. La montaña rusa tiene dos características. Uno que tiene subidas y bajadas brutas, violentas. Y otro que vuelve siempre al punto de partida, porque termina siendo circular. Argentina está así, con violentas subidas y bajadas y volviendo siempre al mismo lugar. Pablo Gerchunov publicó hace unas semanas un artículo que a mí me encanta todo lo que escribe Pablo Gerchunov. Se llama El nudo argentino. Y él justamente dice que Argentina no consigue desarrollarse porque tiene dos equilibrios, uno que garantiza la macroeconomía y otro que garantiza la armonía social, que están muy lejos uno del otro. El dólar alto conviene para exportar y mantener la economía bien, el dólar bajo conviene para consumir y mantener los sectores trabajadores satisfechos. Se intentó imponer una sobre la otra muchas veces, los peronistas, la dictadura. No funciona la imposición. La única posibilidad es el acuerdo, que uno acepte perder algo ahora para ganarlo más adelante. Y él sugiere el artículo 14 bis como la fórmula. Compartir las ganancias de las empresas, que los trabajadores acepten hoy salarios menores a cambio de aceptar mañana ganancias de las empresas. Entregan algo hoy, ganan algo mañana. Y los empresarios, al revés, pierden propiedad a cambio de aumentar la productividad. Pero esto parte de un acuerdo nacional que solo pueden hacer los sectores que están de los dos lados de la grieta. Quiero ser claro en esto. La grieta, cuando no es extrema, suma. Porque la grieta lo que hace es producir alternativas. Si todos convergemos en el centro, cuando algo salga mal, cuando la economía se caiga, cuando la gente se harte, va a ir a buscar alternativas a los extremos. Así que siempre hay que ofrecer un menú diverso. La cuestión es que ese menú tiene que estar dentro de un acuerdo común de desarrollo, de reglas de convivencia. La Argentina tiene dos reglas de convivencia: la democracia y el Mercosur. Y trastabillan y están incompletos. Pero cuando alguien trata de hacer algo contra una de esas dos, hay un costo. Cuando el gobierno se retiró de la mesa de negociaciones, hubo gritos internos, porque no estaban dispuestos. Lo mismo con la democracia. Solo que con democracia y Mercosur no se come. Necesitamos más acuerdos. Sobre qué producir, sobre qué exportar, sobre cómo distribuir. Entonces mi impresión es que hacen falta 2 o 3 temitas más para sumar al menú de las políticas de Estado. Y eso se logra con un acuerdo. Entonces, la grieta es importante. La grieta extrema es un desastre. La grieta extrema da alternativas, pero no da política de Estado. Ninguna grieta da política de Estado, pero no da alternativas. Necesitamos las dos cosas. Política de Estado sobre más de dos cosas y alternativas sobre las demás. Bueno, vamos, 15 minutitos más te hurtamos, Andrés. Sistema de partidos políticos. El clásico bipartidismo argentino dio lugar a frentes políticos, coaliciones electorales. Actualmente estamos funcionando en nuestro país, como bien sabés, con dos grandes coaliciones, dos grandes frentes, o uno, y el otro es un partido. Contanos un poquito tu opinión sobre Frente de Todos, Cambiemos Juntos por el Cambio. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es bueno para el sistema? Yo tiendo a ser simpático hacia el bipartidismo.
pero esto es una deformación profesional. Lo que observo en Argentina es que hay un bipolarismo fuertísimo, que hay una continuidad estructural que sobrevive a todos los vaivenes, sobrevivió a las dictaduras, sobrevivió al 2001, sobrevivió a la aparición del PRO. Fíjense que el sistema electoral argentino es súper restrictivo. Las terceras fuerzas se cansan de morir en la playa. El sistema electoral brasileño es permisivo, permite que Tiririca sea el payaso Tiririca, el diputado más votado de la historia, que Bolsonaro sea elegido después de pasar por 9 partidos como presidente y hoy no tenga partido. Permite cosas rarísimas. En Argentina, si uno quiere hacer política, tiene que entrar en un partido establecido o fundar uno y establecerlo. El único que lo consiguió fue Macri, porque todos los demás, ¿se acuerdan? Allende, Alzogaray, Aldo Rico, Chacho Álvarez, lo mismo Lilita, López Murphy, no lo consigue. Lilita algo tiene, pero veremos si la sobrevive el partido. ¿Por qué es esto así? Por el sistema electoral. El sistema electoral tiene distritos de pequeña magnitud, no los quiero aburrir con tecnicismos politológicos, y tiene elecciones de renovación parcial. No hay ningún país en el mundo cuya Cámara Baja se renueve parcialmente. Todas las cámaras de diputados del mundo se renuevan de una vez. Cada 4, 5, 2 años, pero juntos. En Argentina eso significa que si vos haces una elección impresionante a mitad de mandato, en la Cámara tu valor es la mitad. Porque la Cámara refleja en un momento determinado la foto de las 2 últimas elecciones. Así que tenés que ganar 2 elecciones para tener tu representación proporcional en la Cámara. Y eso significa que los que ganan las intermedias, Massa, de Narváez, después naufragan. Los partidos establecidos tienen ventaja. Y hoy estamos más cerca del bipartidismo que nunca desde el 83 prácticamente. Porque el partido que gobierna es el peronismo, que no tiene interbloques, tiene bloques. Tiene 41 senadores y tiene 119 diputados en bloquecito, todos juntos, la misma bandera. Fueron hiperhábiles. Nosotros tenemos un interbloque, que está teniendo algunos problemitas, pero aún así 116 y en el Senado. Para contrastar, en la provincia de Buenos Aires no hay interbloque. Juntos por el Cambio tiene bloques en el Senado y en diputados. ¿Pero qué es Juntos por el Cambio? Para mí es la alianza social a la que representaba antes el radicalismo. El radicalismo después del 2001 se diluye en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Se mantiene en el interior. Mantiene un cura en cada pueblo, varias capitales de provincia. Hoy el radicalismo gobierna 5 capitales de provincia, pero gobernaba 10 hasta el año pasado. 10 en 24, es un montón. Así que va subiendo y bajando, y mantiene 3 provincias. Si ustedes miran el mapa de 1983, es muy parecido en los resultados al de 2015. Cambiemos se planta sobre el mapa de Alfonsín. Independientemente de las ideologías importan poco en Argentina a la hora del voto. Los mismos que votaron a Menem, votaron a Néstor y a Cristina y a Alberto. Y parecidos a los que votaron a Alfonsín, votaron a Macri. Quizás no piensen lo mismo, quizás les disguste, pero representan sectores sociales. El peronismo a los sectores populares, Cambiemos, radicalismo, el PRO a los sectores medios. Hoy el radicalismo vuelve a existir en la capital federal, porque tiene lo que durante mucho tiempo no tuvo, un liderazgo. Alguien que va a la televisión y no le hacen zapping. Esto es fundamental. Un líder es alguien al que no le hacen zapping en la televisión, que no aburre. Al radicalismo le cuesta encontrar líderes que no aburren. Bueno, apareció alguno. En el conurbano, el radicalismo sigue sin tener presencia. Tiene concejal, tiene consejero, por supuesto, tiene comités. Pero el conurbano no se trabaja desde abajo. El conurbano es una zona anónima en términos de esfera pública. No tiene medios de comunicación. Se entera por los medios porteños. ¿Quién en el conurbano sabe lo que pasó en la legislatura platense? ¿A quién le importa la legislatura platense? Y el conurbano son 2/3 de la provincia de Buenos Aires. El radicalismo está fuerte en el interior bonaerense, 1/3 de la provincia. Y debilísimo en el conurbano. Hasta que el radicalismo no recupere inserción, votos en el conurbano, el PRO va a seguir teniendo esa capacidad que tuvo de robarle los sectores urbanos. Fíjense que de las 9 ciudades más importantes de la provincia de Buenos Aires, el PRO gobierna 7, el radicalismo 1 y creo que el peronismo tiene 1. El PRO tiene los sectores urbanos, el radicalismo los sectores rurales y el peronismo los sectores suburbanos. Esa es más o menos la representación social que tienen los partidos políticos. Y rural con urbano se llevan muy bien. Cuando se hacen piquetes agropecuarios, se hacen cacerolazos en la ciudad de Buenos Aires. Ahí hay una alianza de clase, que no es necesariamente ideológica. Es, si quieren, no peronista. Y esto es igual hace 70 años. A mí me gustaría que la orientación sea más progresista, pero lo que no va a cambiar es la base electoral, la base de los votos. Eso está ahí.
Lo que hay que hacer es darle dirección. Así como los peronistas hacen lo mismo, la dirección derecha en los 90, dirección izquierda en los 2000. Pero siempre sobre la misma base. Bueno, creo que esto responde un poquito a las inquietudes de Ivana González. Les recomiendo este libro, correctamente lo compré y está leído. Se llama Adelante Radicales, 8 ensayos y una ficción sobre el futuro del radicalismo. Andrés Malamud, editor. Muy bueno. Los autores son buenísimos, son 9, 5 chicas, 4 chicos y yo, y la foto, ¿no? La foto es maravillosa. Alfonsín mirando hacia adelante, al futuro. Probablemente estaba estudiando la situación en Viedma, donde volveremos alguna vez. Muy bien, ya estamos finalizando. Andrés, ¿sabes qué me quedó de la anterior consulta? Entonces, para vos no hay chances o hay pocas chances en este sistema de partidos que tenemos en nuestro país, de líderes providenciales. Sí, hay pocas chances. Aparecen líderes, pero son procesados por los partidos. Y los partidos tienen capacidad de creación y procesamiento de líderes. Les doy los 3 ejemplos típicos. Ahora nos parece natural pensarlos como políticos, quizás, pero Scioli, Reutemann y Palito Ortega no eran políticos. Eran deportistas, cantantes. Y querían hacer política y medían bien. Entonces Menem, en esa época, les dijo, les abre las puertas. A Macri también le ofrecieron entrar al peronismo, y él jugueteó con esa posibilidad durante un tiempo. Y después decidió hacer la Gran Durán Barba. Y miren si no le salió bien, electoralmente. El gobierno es otra cosa. Le dijeron, acá hay posibilidad, acá hay una expectativa aspiracional que se contrasta con la reivindicativa del peronismo, que está huérfana, porque el radicalismo quebró después de 2001. Acuérdense que el radicalismo sacó el 2,7% en 2003 con Leopoldo Moró, y el 3% en las PASO de 2015. El radicalismo se mantiene con alguna identidad territorial importante, pero había colapsado en el AMBA. Eso ahora ya es pasado. Hoy el radicalismo está más fuerte que el PRO. Si quieren, damos números, pero ustedes pueden ver en el Senado, que es casi 2 veces a 1. Cámara de Diputados todavía hay algunos más del PRO, pero en ciudades con más de 100.000 habitantes, capitales de provincia y provincias, el radicalismo es más que el PRO. Y probablemente encabece, como ya encabezó, en 16 de las 24 provincias la lista de diputados. Pero más allá de eso, son partidos que se acoplan bien, que encastran, porque representan bases sociales coincidentes. Y me parece que me perdí en la pregunta que me habías hecho. No, había quedado lo de líderes provinciales. Te agrego un ítem más. Imagínate que tenemos posibles candidatos con proyectos políticos, pero que no tienen afianzada una militancia histórica dentro del partido. También eso lo pongo dentro de líderes provinciales. ¿Qué le dirías a esas personas con ganas de meterse en el fango de la política? Vos lo dijiste perfectamente, en el fango de la política. La política es barro. La política es como el fútbol, según lo definió Coco Basile, es un juego de roce, de fricción. No es de gambete elegante, eso lo hace Messi, que igual le echan el cuerpo y lo tiran abajo. Si vos te querés meter en política, te embarrás. Y te embarrás por lo que no se pueden embarrar. Pues la política es ambición, pero es servicio público también. Hay gente que no tiene acceso y que tiene necesidades. Entonces uno está en política porque le gusta, porque quiere ser, pero también porque quiere ayudar, porque tiene algún ideal de algo. Y tenés que meterte en el barro porque no hay otra manera, porque la realidad es barro. Y hay mucha gente que no le gusta el barro, y quiere hacer política limpia. No estoy diciendo, no es corrupción, cuando hablo de barro hablo de rosca, ¿sí? No de corrupción. Hay que rosquear, y la rosca es entregar algo a cambio de algo, y conceder algo hoy para ganar algo mañana, o viceversa. Y si esto no te gusta, entonces no es lo tuyo. A lo mejor llegás de casualidad, pero después no vas a poder gobernar, porque para gobernar hace falta rosquear y mucho también. Pero es muy difícil llegar en Argentina, porque el sistema te bloquea antes, por lo que les decía, el sistema electoral restrictivo. Y los partidos, a pesar de lo que les puede parecer a mucha gente, fueron muy eficientes en procesar los liderazgos alternativos. Por eso siguen vivos. Miren, nos cansamos de hacer desastres los partidos. Desde 1983 consolidamos la democracia y rompimos la economía, varias veces por década. Y nos siguen votando. ¿Por qué? Bueno, algo están haciendo bien los partidos a nivel de la representación. Y es procesar liderazgos, reclutar liderazgos, formar liderazgos, promoverlos de alguna manera. Sobre todo a nivel municipal y provincial. No los quiero
atosigar con números, pero esto es importantísimo. En todas las elecciones, cada 4 años, se renuevan todos los gobernadores. Sistemáticamente, en 20 provincias, gana el partido oficialista. Es muy raro cuando pasa otra cosa. En 4 provincias hay renovación. En 20 ganan los mismos. O es reelección del gobernador, o es el delfín del gobernador. O es el que le ganó la interna del mismo partido. Hay una supercontinuidad territorial. Las provincias son el ancla de la política argentina. Nos parece que se rompe todo cuando hay una crisis porque se rompe en el conurbano, porque hay piquetes, porque la ciudad de Buenos Aires era más volátil. Ahora no. Pero la política argentina es súper estable. Hay que mirar abajo de la espuma y ahí vemos que el agua está siempre quieta, como en el mar. Las olas están en la superficie. Así que, líderes providenciales, váyanse a Brasil. Andrés, los radicales cumplimos 129 años en el día de ayer. Yo sé que esto es otro precio, pero algunos tenemos las ganas de que un radical sea presidente o encabece esta coalición que vos mencionabas. Insisto, sé que es otro precio. ¿Qué tips nos darías para llegar al año 132 con un presidente radical? Bien, primero, un legislador bonaerense alguna vez dijo cuando el radicalismo cumplía, ¿qué serían? 100, 110 años. Y este partido, decía, pongámosle, si fuera hoy, este partido duró 129 años porque no lo agarramos antes. Miren, la clave es entrarle al conurbano. Y al conurbano se le entra por los medios públicos de comunicación. La única manera de tener un presidenciable radical es alguien al que no le hagan zapping en la televisión. Olvídense de ser un gran gobernador de provincia si ustedes no consiguen que en el conurbano sepan quiénes son. Olvídense de la militancia barrial si quieren ser presidente. La militancia barrial es fundamental. Es fundamental por esto que les decía, porque es el ancla de la política nacional. Pero para ser presidente no lo vamos a conseguir con la militancia barrial. No es así. La política que hacía Alfonsín en otra época era en otro país. Visitando pueblo por pueblo, para hablar delante de 5 personas. Eso es buenísimo para conseguir legisladores. Para ser presidente hay que estar en la televisión, que la gente te reconozca y que aprecie algo de lo que decís, que le toque una campanita cuando vos hablas. Así que, no les voy a decir que es coaching, pero hay que prepararse, hay que entrenarse para saber comunicar. Los radicales solíamos tener la lengua de oro, ser grandes discurseros en el pasado. El discurso del pasado ya no sirve. El discurso de la actualidad es mucho más gráfico, es más corto, es más conciso, si se puede poner burbujas, humor, lo que sea, y tiene que ser fresco. Esto no siempre es así. Cuando la gente se enoja, puede ser que alguien que venga enojado represente mejor, pero en general lo que pasa es la frescura, la espontaneidad. Y los radicales en general somos refunfuñones, no garpa ser refunfuñón. Andrés, estaba por cerrar y apareció una última consulta, me parece pertinente. ¿Paso sí o paso no? ¿No? Tengo una posición institucionalista de politólogo, y es: la volatilidad institucional es mala. Podemos tener esta institución que es mediocre, pero cambiarlo todo el tiempo es peor. Yo no estaba de acuerdo con las PASO porque obligaban a votar a los ciudadanos en la interna de los partidos, me parecía que no correspondía. Pero ya está, funcionaron. No cumplen la función de seleccionar candidatos en general. Sí cumplen la función de reducir el número de partidos, la última tuvimos 6 candidatos a presidente, no 15 como antes, y de permitir la formación de coaliciones. No hubiera habido Cambiemos sin PASO en 2015. Así que selección de candidatos, que era el objetivo fundamental, no. Reducción de la oferta electoral, sí. Articulación de coaliciones, también. Entonces, 2 a favor, 1 en contra, es lo que está. Si no hace daño, si no está roto, no lo arreglemos. Bueno, ahora sí, si te parece, vamos finalizando. Les agradezco a todos los asistentes. Les recuerdo que la semana que viene este ciclo continúa y vamos a tener como invitada a la senadora por Mendoza, Pamela Verasay. Ahora, por último, y ya te liberamos realmente, vamos a hacer al revés. En vez de leer tu microvitae, si vos querés, al inicio lo vamos a hacer sobre el final. Y creo que en el último libro está perfecto. Andrés Malamud es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencia Política por el Instituto Universitario Europeo, profesor invitado en universidades de 8 países, trabaja como investigador principal en la Universidad de Lisboa. Bueno, yo fui alumno tuyo, no recuerdo qué nota me pusiste, pero como me recibí, evidentemente la sorteé la materia. Arriba de 4 fue.
En, claro, en esta reunión tenemos muchos estudiantes de ciencia política y varios politólogos, politólogas. ¿Qué nos podés mencionar, qué nos podés contar sobre, elegimos bien esta carrera? ¿Hicimos bien? Las preguntas típicas, la salida laboral para un ciclista político. Es la Mira, última reflexión que te pido por los asistentes que tenemos. buenísima, te la agradezco mucho. Empiezo con anécdotas y después termino con el concepto. ¿Qué profesión tiene el actual jefe de gabinete? ¿Y qué profesión tenía el anterior jefe de gabinete? ¿Y se acuerdan de Juan Manuel Abal Medina? Bueno, Alfonsín reformó la Constitución para que los politólogos tengamos trabajo. Le debemos no solamente la democracia, los politólogos a Alfonsín. Pero la cuestión es esta. Nosotros no sabemos qué trabajos van a existir dentro de 10 años, no sabemos. Muchos de los trabajos que hoy existen no van a existir más. Existirán algunos que todavía no nos imaginamos, porque esto pasó hace 10 años. Fíjense, ¿quién se hubiera imaginado que los héroes de la pandemia, además de las médicas y los enfermeros, iban a ser los chicos de Rappi y de Globo, que nos salvaron la vida? Delivery. ¿Quién se hubiera imaginado Uber y tantas otras cosas? Empleos que no existían antes. Entonces, si uno se prepara para un empleo que no sabe si va a existir, a lo mejor se queda sin nada. Imagínate si estudiaste una carrera pensando en la utilidad y no en tu placer. Mi sugerencia es, cualquier cosa que tengamos que hacer, la vamos a hacer mejor si nos gusta. Hay que estudiar lo que nos guste. Porque sea lo que sea que tengamos que hacer, lo que nos gusta, lo vamos a hacer mejor. Y algún empleo relacionado con lo que nos gusta va a existir. Así que sigan la pasión, sigan la vocación, porque garantía de trabajo no hay. Muchas gracias, Andrés. Ahora sí, finalizamos la charla. Abrazo grande. Me quedo envidiando los mates que ustedes están tomando. Espero que próximamente nos podamos encontrar en persona. Gracias, Abrazo. chicos. Muchas Gracias, gracias, Gabriel. Andrés. Les recordamos las redes para que nos sigan. Muchas gracias a todos de Jujuy, Necochea, La Prida, Mar del Plata. Un saludo a la corregionaria Marcela que está cumpliendo años. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Espera, no salgas.